es el término neoliberalismo? ¿El neoliberalismo en realidad existe o no? Bueno, pues el término neoliberalismo se basa en ser una corriente de pensamiento económico, político y social que surge en el siglo XX, siendo su definición concretada y acuñada por el economista Alexander Rousseau para 1938, haciendo hincapié en sus principios característicos definidos por el liberalismo, que se centran en los sistemas de precios libres, el emprendimiento, la libertad y la contractual como un Estado fuerte e imparcial. Asimismo, el neoliberalismo se llega a asociar con un par de corrientes más, tales como el ordoliberalismo, capitalismo, liberalismo, entre otras, siendo de esta forma ansiada por una serie de premisas como la destacada defensa de la libertad privada, limitando la esencia del Estado, asimismo como la subsidiariedad del Estado. Estas con premisas de la corriente ordoliberal y al igual que el enfoque macroeconómico keynesiano, de esta manera desarrollándose corrientes en contraposición de las ideas liberales como tal. También podemos hablar de que el principal objetivo era la libertad total del comercio a manera general, buscando reducir la injerencia del Estado en la economía para reducir de esta manera el gasto público, siendo un término inseparable de imperialismo, globalización como fundamento total del capitalismo. El Tratado Neoliberal se puso en práctica tras una solución de la crisis económica mundial de la década de los 70. Dicha crisis fue acusada por el excesivo aumento en los precios del petróleo. Sin embargo, originalmente se implementó en la economía a partir de la Gran Depresión Económica Mundial. El neoliberalismo en América Latina tuvo su origen tras la crisis del capitalismo de los años 60. El anticomunismo de la Guerra Fría y el repudio de las políticas keynesianas que dieron un gran papel al Estado para poner en desarrollo económico. Dicho lo anterior, podemos mencionar algunos países latinoamericanos que actualmente forman parte del Tratado Neoliberal, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, Puerto Rico y otros países que no forman la región latinoamericana, pero siguen siendo parte del Tratado Neoliberal, tales como Reino Unido. Hablando de la realidad salvadoreña, sabemos que muchas de las decisiones que se han tomado solamente han sido producto del tiempo, del paso del tiempo. Muchas de ellas fueron tomadas sin consultar a los civiles, dejándolos con un sentimiento que no pudieron gozar libremente de esas decisiones y no tuvieron parte en ellas, más que todo en el ámbito económico, social y político. El neoliberalismo se empezó a implementar en el siglo XX, pero ese surgió en la década de los 90 cuando el partido Arena llegó a El Salvador. Ese tenía muchas medidas, las cuales fueron una de ellas las políticas de ajuste estructural, más conocido como PAE, y también estaba la política de estabilización económica, conocida por las siglas PE. Bueno, tras la llegada de Arena, surgieron nuevos programas económicos. Pero antes de pasar a ese punto, cabe recalcar que en el año 1990 instituciones financieras acordaron restablecer las relaciones porque el presidente Cristiani acordó de que iba a seguir pagando la deuda externa que tenía, la cual ya habían cancelado en la década de los 80. Pero como decía, tras la llegada de Arena, se empezaron a implementar diferentes programas económicos y pues también ellos buscaban la estabilización de la economía en El Salvador, y estos fueron respaldados por el Banco Mundial que se conoce más como BM, y el Banco de Desarrollo, que se conoce más como BID. Bueno, tras esto ellos buscaron estabilizar la economía y también tener un desarrollo más grande en diferentes áreas de El Salvador, pero
Al contrario, ellos lograron que hubiera más crisis y descontentos en nuestro país, porque al final no se logró uno de los principales objetivos, que era tomar en cuenta a los ciudadanos y tener más equidad. Las élites económicas de El Salvador siguieron teniendo beneficios bajo el mando de Francisco Flores en los años de 1999 al 2004. Ahí surgió lo que fue la dolarización en el 2001 y llegó a sustituir el colón, la ex moneda nacional. La dolarización les dio la ayuda necesaria a las élites nacionales para que pudieran aludir a los problemas al hacer negociaciones con lo que era la moneda frágil. El Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Francisco Flores abundó demasiado. Esto determinaron el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, y este fue ratificado durante la gobernanza del expresidente Antonio Saca. El primer Tratado de Libre Comercio neoliberal empezó a emplearse en el año del 2001 y fue entre el Triángulo Norte y México. Los resultados que se obtuvieron fueron perjudiciales para la economía salvadoreña y los principales en ser afectados fueron los importadores salvadoreños. El modelo que fue implementado en El Salvador fue el que adoptó también casi todo el tercer mundo, así como en muchos países. La agricultura cayó y El Salvador creció en dependencia hacia las importaciones para poder subsistir en lo que era la economía. Toda esa información está justificada por la Universidad de California, dicha por el autor Enrique Salvador Rivera. Neoliberalismo, política y economía, que tiende a reducir al mínimo la inversión del Estado. Este incrementó la sobreproducción de mercancías y afectó varias modalidades de sobreacumulación de la capital. El balance del neoliberalismo pretendía revertir el bajo crecimiento y mantuvo un reducido nivel de expansión de la economía. Los propios impulsadores del liberalismo extremo quedaron defraudados por el retroceso económico que deterioró la incidencia de América Latina al mercado mundial. Yo mi información la saqué de Pacarina del Sur, año número 7, número 25, de octubre a diciembre del 2015. Buenos días, yo les voy a compartir lo que es un punto muy crítico acerca de nuestro ensayo, acerca del neoliberalismo. Y está claro que analizando podemos llegar a decir que es casi seguro que hay más contras a favor que el neoliberalismo y que tiene buenos objetivos y promete cosas buenas, las cuales se escuchan beneficiosas para los ciudadanos principalmente, obviamente, pues pretendían limitar la crisis financiera, con esta buscaba la reducción claramente de impuestos y que para menor gasto público también, y que hubiera igualdad en la repartición de diferentes recursos y principal que hubiera un mercado libre, porque estaba seguro que es la manera exacta de optimizar la asignación de recursos, pero no todos esos aspectos querían alcanzar. Logró lo contrario, lastimosamente, y que con ello tenían así grandes pérdidas y retrocesos económicos, como los propios impulsores del liberalismo extremo, que quedaron defraudados de todo lo que se había conseguido a través de este modelo, que al principio se creía muy prometedor. Pero Ghendetti, este es un punto muy clave, porque Ghendetti consideraba un grave error que los liberales querían implementar las recetas de países desarrollados como América Latina, donde se dan los problemas de la escasez, la pobreza y del capital humano, a lo que su juicio era más sensible que los liberales clásicos. Con excepción de Chile, obviamente, porque Chile le advierte a Ghendetti que el neoliberalismo en los gobiernos de América Latina fue muy inconsciente.
sin eficacia porque no hubo reformas que serían neoliberales para el bien o para el mal. Los criterios del neoliberalismo están seguros que colocando al mercado en el centro de todo, desregular la economía y desmantelar el estado de bienestar ayudó al aumento de la brecha entre los más ricos y los más pobres en varios países. La desigualdad social trajo varios problemas para la democracia y los individuos. Por esto, muchos niegan la existencia del neoliberalismo, como fue en el caso del economista Daniel Altman, el que escribió en el diario The New York Times en 2005 para argumentar que los países ricos nunca se habían abierto realmente al libre comercio. No hay una nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay. Por lo tanto, el concepto neoliberal no tiene sentido, sostuvo el economista ultraliberal argentino Javier Milei en agosto antes de ser electo diputado ese mes. Pero sin importar esto, Argentina fue uno de los pioneros del neoliberalismo, posteriormente a Chile en 1990, cuando Carlos Menem durante su gobierno privatizó todo lo que pudo. Esto trajo una desregulación a la economía y cambió el peso en el lugar del dólar. Este cambio fue apoyado incluso por el Fondo Monetario Internacional hasta que este país entró en una feroz crisis financiera y con deudas de hasta 144 millones de dólares, siendo una de las mayores deudas de la historia. Por otra parte, Chile mantuvo en las últimas décadas democráticamente políticas de libre mercado. Con esto le permitió alcanzar un Producto Interno Bruto per cápita parecido al de los países europeos y bajar las tasas de pobreza. Pero como en otros países o casos similares ya mencionados, el modelo chileno entró en crisis por las grandes protestas que estallaron en el 2019 contra la desigualdad y por las reformas sociales. Las fuentes donde encontré esta información fue en BBC News.